All right. Good evening, everyone. My name is Alex Train. I'm the Director of Housing and Community Development with the City of Chelsea. I'm joined this evening by two of our housing planners, Seyu Cooper, who's our Housing Development Project Manager, and Desiree Valentin, who's our Housing and Community Preservation Coordinator. We're also joined by Lourdes Alvarez from the City Manager's Office. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Lourdes Álvarez, soy la asistente del City Manager y estamos con el director de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad, Alex Train, y también con dos integrantes de su equipo, Seyu Cooper y Desiree Valentín, y hoy vamos a estar conversando de recursos de vivienda disponibles en Chelsea. So the purpose of tonight's meeting is to discuss various housing rights and resources that are available for residents that have been impacted by the recent eviction moratorium's expiration. Vamos a estar hablando de la reciente, se expiró recientemente la moratoria que prohibía los desalojos en Chelsea. Vamos a estar conversando de eso y de algunos recursos disponibles para aquellos que están experimentando dificultades económicas debido al coronavirus. So as many of you know, the eviction moratorium that was put into place by Governor Baker recently expired. La moratoria que había puesto el gobernador Charlie Baker, que prohibía tanto las hipotecas como los desalojos, ha expirado el 17 de octubre. With the expiration of the eviction moratorium, landlords are now free to proceed with evictions in the court system, and banks are free to foreclose on properties owned by homeowners. Lo que esto significa, la expiración de esta moratoria, es que ahora los dueños de las casas pueden pedirle a los residentes que deben de dejar sus casas, y los bancos también pueden empezar a comenzar con ejecuciones hipotecarias. Given the breadth of the economic impacts that have been caused by COVID-19, coupled with slow recovering unemployment, the city has been committed to developing housing resources to assist residents through this time. Sabemos que este es un tiempo difícil y que muchos de nuestros residentes están pasando dificultades financieras debido al coronavirus, y eso les ha impedido hacer la totalidad de los pagos con respecto a las viviendas. Por eso hemos puesto a disposición una serie de recursos que queremos que ustedes sepan que están disponibles. During this time, if you're a resident that's experiencing eviction, our staff are committed to working with you and navigating the process. Durante este periodo, quiero que sepamos que todo nuestro equipo está disponible para acompañarlo en este proceso y asesorarlo de la mejor manera posible. First, it's critical to understand that only a judge can physically evict you from your house. Your landlord cannot evict you unless a judge has issued a court order approving the eviction. Es muy importante, que es una de las cosas que más queremos recalcar esta noche, es que solamente una orden del juez puede hacer de que usted sea desalojado de su casa. Si bien recibe una notificación de que debe dejar su casa, solamente es un juez el que puede dictaminar esta orden. So this means that a landlord or one of your roommates cannot physically eject you from your home. They cannot change the locks, and they cannot remove your physical belongings if they do not have a court order. Esto significa que si tanto los compañeros de cuarto como las personas que son las dueñas de la casa no pueden quitar sus cosas, ni tampoco le pueden cambiar la cerradura, ni pueden iniciar ningún proceso de sacar y remover sus cosas de su hogar, porque se necesita una orden del juez para que esto pase. Typically, if you're imminently at risk of eviction, you'll receive something called a 14-day notice to quit from your landlord. Típicamente, cómo se inicia el proceso de desalojo es que se recibe una nota que en inglés se conoce como Notice to Quit,
o una nota de 14 días de que usted se tiene que ir de ese lugar. Essentially, this notice lays out the amount of rent that's either owed or announces to you and your household that the landlord will not be renewing the lease and specifies a time frame for completing any rental payments. Esta nota generalmente también contiene el dinero que usted va a ver que puede ser una carta que diga el dinero que usted debe y que tiene cierto periodo de tiempo para pagarlo. Eso es lo que esta carta generalmente incluye, esta primera notificación. The notice may also say that if you do not pay any past due rent by this date, that your landlord will begin formal eviction proceedings in the court system. Otra de las cosas que esta carta dice es que si usted no paga en determinado momento, el dueño de la casa, el propietario de la casa, puede comenzar la acción legal de desalojarlo y esto implica que es un proceso que lo va a llevar ante una corte. Importantly, I must emphasize that if you receive a 14-day notice to quit, you do not have to leave your home. Pero si usted recibe esta nota, tenga presente de que usted no tiene que dejar su casa. Esto es el primer paso, pero no debe de dejar su casa. The notice simply notifies you that the landlord will soon begin formal eviction proceedings through the court system. Esta carta lo que significa es que el dueño del apartamento o de la casa va a comenzar alguna acción legal. If you do receive a 14-day notice to quit, or if you're a resident experiencing eviction in another part of the eviction process, we have programs that are designed to help you with housing resource and legal aid. Si usted recibe esta nota, sepa que hay recursos disponibles y son esos los que vamos a estar conversando y también vamos a estar diciendo qué es lo que usted tiene que hacer en caso de recibir esta nota. If you've been impacted by COVID-19 and facing eviction, we encourage you to contact the Chelsea Housing Legal Clinic who can provide legal services to you and represent you in the eviction process. Si usted no tiene los recursos financieros para poder pagar por asesoría legal, Chelsea tiene una clínica legal que está disponible para todos los residentes y especialmente ofrece servicios de bajo costo o sin costo para los residentes que han sido afectados por el coronavirus. And in a little bit, Say will outline what the legal clinic does and how you can get in touch with them in order to access legal services. Y después Ayu nos va a estar comentando un poco más en profundidad sobre la clínica legal. But before I turn it over, I do want to mention one additional federal resource that's currently available. Pero antes quiero mencionarles otro recurso federal que está disponible. So there is a federal eviction moratorium that was instated by the Centers for Disease Control. Hay una moratoria federal que fue emitida por los Centros de Control de Enfermedad que se conocen como CDC, esa es la sigla en inglés, y este es una nueva moratoria que usted podría solicitar. However, this complicated federal moratorium applies to a much smaller share of the population than the states did. Lamentablemente, a diferencia de la moratoria con el Estado, esta moratoria federal es mucho más complicada de solicitar y tiene otro tipo de complicaciones. If you are a household that's facing extreme financial hardship as a result of COVID-19, due to unemployment or a reduction in hours, you likely qualify for protection under this federal eviction moratorium. Esta moratoria representa que usted debería estar en unas condiciones críticas económicas debido a la pérdida o reducción de horas en el trabajo debido al coronavirus y puede que esté a punto de quedarse en la calle de no tener esta ayuda.
Through this federal eviction moratorium, if you qualify, your tenancy may be protected through December 31st, but you have to complete one important step. Si está en esta situación, puede que usted cualifique para esta moratoria, pero sepa que hay un paso que usted debe hacer para poder solicitar y formar parte de esta moratoria. To seek protection under this moratorium, you must fill out the Centers for Disease Control's declaration form, which is available on the city's website in multiple languages. Para usted poder solicitar unirse a esta moratoria federal, debe de completar una declaración, que es un formulario que está disponible en la página web de la ciudad, en el cual lo debe de completar, y es el formulario que la Agencia Federal de CDC es lo que está pidiendo. On the form, you have to attest that you've experienced an extreme financial hardship related to COVID-19, and you must sign the form before you submit it to your landlord. Usted en esta declaración lo que está diciendo es que ha experimentado unas severas condiciones económicas debido al coronavirus y lo tiene que firmar antes de entregárselo a la persona que le renta. Once this form is submitted, landlords can still legally begin the eviction process, but they cannot physically evict you from your apartment until at least December 31st. Likely it'll be a date after that when the courts mandate that you formally vacate the apartment. De todas maneras, aunque usted califique para esta moratoria, no significa que la persona que a usted le renta no puede comenzar el proceso de desalojo. Esta moratoria federal se extendería hasta el 31 de diciembre y una vez pasada esa fecha, usted tendría que desalojar, pero un día previo las cortes tendrían que tomar la decisión y notificarle de que usted se tiene que ir. So the eviction process can be an extremely complicated and intimidating process for many folks. Our staff have created new programs such as a Chelsea Housing Legal Clinic to help guide you through the process and to try to make sure that you can remain in your home. El proceso de desalojo realmente es un proceso legal que puede ser muy complicado y dificultoso y de que tal vez usted no entienda muy bien de qué se trata. Por eso la clínica legal de Chelsea es uno de los recursos que está disponible para ayudarlo a usted a atravesar durante este proceso si ese fuese su caso. And with that, I'll turn it over to Sayu, who can help you access the Chelsea Housing Legal Clinic and explain the services it provides. Y ahora va a hablar Sayu acerca de los detalles de esta clínica y cómo usted acceder a los servicios. Hello, again, my name is Sadie Cooper, the Housing Development Project Manager with the City of Chelsea, here to give some remarks on our new housing legal clinic. Bueno, mi nombre es Sayu Cooper y soy gerente de proyecto de programas de desarrollo de vivienda y estoy hoy para conversar sobre algunos de los puntos más importantes de la clínica legal de Chelsea. As some of you know, the city signed a contract with Chelsea Legal Services, Inc., the first and only Chelsea-based legal services nonprofit run by attorney and longtime Chelsea resident Mark C. Rossi. The contract will fund Chelsea Legal Services to expand their pro bono and low-cost legal services in the housing sector for Chelsea residents. La ciudad de Chelsea ha firmado un contrato con la compañía, con la non-profit, con la organización sin fines de lucro que se llama Chelsea Legal Service Inc. y que es la primera organización de este tipo con base en Chelsea que está a cargo del abogado Mark Rossi, que ha sido un residente de Chelsea por mucho tiempo y es un abogado. Esta clínica lo que provee es servicios legales de bajo costo o gratuitos a los residentes de Chelsea que lo necesiten. Mark Rossi and his team offer legal services in both English and Spanish and will use interpretation services to assist speakers of other languages.
Mark Rossi y su equipo también proveen servicio de asesoría legal en inglés y en español y en otros idiomas para aquellos que lo necesiten. Due to the pandemic, the Chelsea Housing Legal Clinic office is unable to take walk-ins, but Chelsea residents can call their primary number at 617-466-3037 for initial inquiry and to schedule an appointment. Lamentablemente, debido al coronavirus, las oficinas están cerradas para que la gente llegue ahí de visita. Así que la mejor forma de acceder a los servicios es primero haciendo una llamada telefónica para hacer una cita previa o tener una previa conversación de su caso. El número de teléfono es el 617-466-3037. The Chelsea Housing Legal Clinic intends to reach as many Chelsea residents as possible, including those who do not meet income eligibility standards, with other service providers or who seek legal assistance for other issues. The legal clinic is here to solve only Chelsea residents and only tenants, even if there are on rental agreements that are at will. This legal clinic does not serve landlords or help landlords with the eviction process. Es importante de que sepan de que esta clínica legal ayuda solamente a residentes de Chelsea y específicamente a quienes rentan en Chelsea. Esta no es una clínica legal que va a asistir a los dueños de casas. Y también puede que hay algunos que no califiquen con los ingresos, por eso es importante cotejar cuál es su caso y si usted cualifica o no para la asistencia. We are currently coordinating closely with the Greater Boston Legal Services, the Volunteers Lawyers Project, Chelsea Housing Corp., and other local community-based organizations such as the Chelsea Collaborative and the Green Roots. Through these connections, the legal clinic will not only just help tenants with legal process, but help to provide referral services to housing social programs and rental assistance help, such as the state's RAP and ERMA program. También estamos trabajando en colaboración no solo con la Clínica Legal de Chelsea, sino con otras organizaciones sin fines de lucro, como son el Greater Boston Legal Services, también un proyecto voluntario de abogados, con la Corte de Chelsea y con organizaciones locales como Green Roots, la Colaborativa, y vamos a tratar de proveer, además de asistencia legal, algún tipo de asesoría o asesoría en otros programas de asistencia disponible a través de programas del Estado, como pueden ser el programa RAF o el programa que se llama ERMA. Furthermore, this clinic is committed to equal access to justice and provides both pro bono and low cost assistance for Chelsea residents, regardless of immigration status. Free services will depend on income eligibility, and a sliding scale is available. Please contact the Chelsea Housing Legal Clinic at 617-466-3037. La clínica legal está comprometida en brindar acceso equitativo a residentes que sean de bajo ingreso sin importar el estado migratorio. Así que si usted necesita ayuda legal sin importar su estado migratorio, se puede comunicar con los servicios de la clínica al número de teléfono 617-466-3037. We are strongly encouraging residents who have received official and unofficial notice to quit letters from their landlords, property managers, or in some cases, the person they rent a room from, to first, do not leave your homes, and to number two, contact the legal clinic as soon as possible at their number. Again, their number is 617-466-3037. De nuevo, le queremos recordar y por favor recomendar que lo primero que usted debe hacer si recibe una nota oficial o extraoficial o cualquier notificación de que le diga que usted debe abandonar su casa, que por favor no deje sus casas y se comunique con la Clínica Legal de Chelsea al 617-466-3037. If you have received verbal notices to quit, in which the landlord has not provided anything formally written but has only verbally told you to leave,
Again, do not leave your home. Number 2, document the incident for record keeping. Write down when the incident occurred, what was exactly said, if anyone was with you that witnessed a verbal eviction attempt. And lastly, and most importantly, contact the legal clinic at 617-466-3037. Si usted recibió una nota, pero no fue un aviso, pero no fue una nota, fue verbal. Si el dueño le dijo que usted se tiene que ir, lo primero que tiene que hacer es no abandonar su casa. Y lo segundo que tiene que hacer es grabar el incidente y tener cualquier tipo de evidencia, sacando una foto, sacando un video, grabando audio, que demuestre que usted ha sido amenazado de dejar la casa. Y luego de eso se tiene que contactar con la clínica legal al 617-466-3037. If you are facing threats and harassment from your landlord, document the incident and consider filing an official report with the Chelsea Police Department. If you are staying in unsafe conditions, contact the Correctional Services Department at 617-466-4132. Y si usted está siendo amenazado y está recibiendo, está siendo violentado por la persona que usted le renta, sepa que usted tiene el derecho de llamar a la policía de Chelsea y poner una querella en contra. También, si usted está viviendo en condiciones inseguras y su casa siente que no tiene las condiciones necesarias para vivir allí, puede llamar al Departamento de Inspección de la ciudad al número de teléfono 617-466-4132. While the staff at the legal clinic will tell you what documents are needed, to prepare for your case, start collecting documents such as a notice to evict letter, your lease or rental agreement, or any proof that you legally reside at the house, such as rental payment receipts. And thirdly, documentation of police reports of landlord harassment and intimidation. Esta documentación es importante porque los primeros documentos que la clínica legal le va a pedir para poder ayudarlo es, primero, la carta, la notificación de que usted debe de abandonar su hogar. También le va a pedir una copia del contrato o de cualquier cosa que usted tenga de que pague y que certifique que usted vive allí. Y también, si usted recibió este abuso por parte de las personas que le renta, tiene que presentar la documentación o el reporte a la policía de que usted ha recibido abuso y acoso por parte de las personas que le rentan. Lastly, we understand contacting the legal clinic and other law enforcement agencies can at times be scary and a daunting thing. We understand your fears of not wanting to escalate the situation or cause more harm than good. We at the city are here to help and provide our residents with resources to hopefully help in these difficult times. También entendemos que a veces decir llamar a la policía o contactar a una clínica legal no es lo que uno quisiera hacer y nos genera mucha ansiedad y mucho miedo. Pero no queremos que esto, la ciudad le pide que se contacte con nosotros, que se contacte con la clínica legal o que haga el reporte necesario, porque si no, no hay otra forma de evitar que esa violencia escale, y eso es lo que queremos evitar. Queremos que usted esté seguro y que no esté pasando por una situación de violencia innecesaria. Thank you, and that concludes my remarks. Again, for the legal clinic, please call 617-466-3037, and I'll hand it off to my colleague, Desiree. Esperamos que estos recursos le hayan sido, que esta información le haya sido de ayuda y le recordamos que el número de teléfono de la clínica legal, una vez más, es el 617-466-3037. Ahora vamos a pasar con Desiree. Good evening, my name is Desiree Valentine and I am the Housing and Community Preservation Coordinator. I'm here to talk about rental assistance and homeowner assistance. Hola, buenas noches, mi nombre es Desiree y hoy estoy aquí para hablar de la ayuda que está disponible tanto para la asistencia en renta y también si usted es dueño de casa, hay asistencia disponible. If you are a tenant or a homeowner experiencing financial hardship as a result of COVID-19, there are some steps you can take to seek assistance.
If you are a tenant, the first program you should know about is called RAF, which means Residential Assistance for Families in Transition. Uno de los primeros programas que si usted renta, sepa que está disponible, es el programa que se conoce con la sigla en inglés RAF. Under the RAF program, you may receive up to $10,000 in funding for rent, mortgage arrears, security deposits, or other housing needs to maintain stable housing. You are eligible for RAF if your household income makes under 50% of the area median income or under 60% of the area median income for people who are at risk of homelessness due to domestic violence. El programa RAF, si usted está interesado en solicitar, es también para personas que estén pasando por dificultades económicas debido al coronavirus. Para cualificar, usted debe de tener ingresos que sean del 50% o menos del ingreso media del área. O también, si usted ha experimentado algún tipo de violencia doméstica, cualifica si tiene hasta el 60% del ingreso medio del área. Y este programa le otorga hasta $10,000 en asistencia en el pago de la renta o en el préstamo hipotecario, así como también en otras utilidades y otros gastos que usted puede tener en el mantenimiento de su vivienda. For those interested in applying for RAF, the two organizations you should contact are TND Connect at 617-889-1375 or the Chelsea Collaborative at 617-889-6080. Residents may also fill out the application online at the Metro Housing Boston website. Entonces, para solicitar este programa que se llama RAF, usted tiene que contactar a las dos agencias estatales que son las habilitadas para completar las solicitudes. La primera es TND Connect y el número de teléfono es el 617-889-1375. También puede contactar a la colaborativa, que el número de teléfono es el 617-889-6080. Y si no, también usted puede completar esta solicitud en el sitio web de la organización Boston Metro Housing. All this information is available on the city's website. You should go to the Housing Resources page on the city webpage. Nosotros también pusimos toda esta información disponible en el sitio web de la ciudad bajo recursos de vivienda. And you also can call 311. Yes. And también ustedes pueden llamar a el número de servicio 311. If you earn more than 50% of the area median income and RAF is not available to you, you may qualify for a program called IRMA, which stands for Emergency Rental and Mortgage Assistance. The Massachusetts IRMA program is available for households that earn more than 50% AMI, but are still under the 80% AMI limit. This program provides up to $4,000 to assist with mortgage or rent arrears that are accrued after April 1st and or are upcoming with future payments. Este programa, que hay otro segundo programa que se llama IRMA, que pueden solicitar aquellas personas que hagan más entre el 50% y el 80% del ingreso medio del área. Este programa está disponible hasta $4,000 para el pago de gastos relativos a su vivienda. También puede ir a la página de de Boston Metro Housing y allí puede solicitar. Finally, the city is offering its own program to help homeowners called the Homeowner Stabilization Program. This is for owner-occupied single to four-family homes in the city of Chelsea. This program intends to provide relief to homeowners and owner-occupant landlords who are struggling to receive rental income or pay their mortgages and utilities due to the impacts of COVID-19. Small owner-occupant landlords may apply for funding to help their tenants with rent. Again, information about this program is available at the Housing Resources page at www.chelsea.gov/housing resources. Bueno, tenemos también el agrado de contarles que hay un programa local que es pensado para los dueños
de viviendas en Chelsea y sobre todo para evitar el desplazamiento de los dueños de Chelsea fuera de la ciudad, y es el programa de estabilización. Con este programa de estabilización, dueños de viviendas que vivan en Chelsea pueden solicitar. Estas viviendas pueden ser unidades simples o pueden tener hasta 4 unidades y la forma de solicitar, la solicitud está disponible en el sitio web de la ciudad, que es chelseama.gov/housing resources. Todos esos links van a quedar disponibles. All those links, we will share it over social media as well. Additionally, it is important to remember for the homeowner stabilization program that you must have applied for forbearance or deferment with your mortgage lender. That's the first step in the process to receiving mortgage relief. Usted debe solicitar y presentar las pruebas de la renta, perdón, de la hipoteca, porque es usted el dueño. Ese es uno de los primeros pasos para solicitar. You can also request an application by contacting the city's Housing and Community Preservation Coordinator, me, at 617-466-4185 or emailing at dvalentin@chelseama.gov. For assistance in Spanish, please call 311. Ustedes también pueden obtener una copia de las solicitudes en papel comunicándose con Desiree a su número de teléfono o a su correo electrónico, que es como su nombre, la D, y como su apellido, Valentín. Entonces pone dvalentin@chelseama.gov. Si necesita ayuda y asistencia en español, se comunica con el servicio 311, que es el 617-466-4209. Applications are due by the end of the business day on November 19th, 2020. Es importante de que sepa de que las solicitudes se reciben hasta el 19 de noviembre. Finally, if you are experiencing immediate homelessness, the state has asked that you contact the Department of Transitional Assistance, DTA, at 877-382-2363 or the Massachusetts Information and Referral Hotline at 211. It is best to call before 5 p.m. Calls placed after 5 p.m. may have a delayed response. Y si usted está experimentando algún problema de que usted está viviendo en la calle o puede quedar viviendo en la calle, por favor le pedimos que se comunique con el programa DTA al número de teléfono 877-382-2363, y si no, también hay una línea de asistencia que es del gobierno, del estado, que es el 211, y se le pide que si se va a comunicar con el 211, por favor llame antes de las 5 de la tarde porque hay un volumen bastante alto de llamadas en esa línea. Great. Thank you, Desiree and Lourdes. So before we move on to questions, I just wanted to draw your attention to one additional resource, the T&D Connect hotline. The T&D Connect hotline can assist residents in applying for rental assistance, mortgage assistance, SNAP, and other forms of public assistance and unemployment. Quiero también, antes de continuar y pasar a las preguntas, recordarles que T&D Connect además tiene una línea de asistencia que lo puede ayudar con otro tipo de asistencia, como por ejemplo solicitar a los cupones de alimentos o a otros planes disponibles que hay de asistencia. Así que comuníquese con la línea de T&D. So for many of these programs, such as SNAP, which can provide your household with assistance purchasing food and other necessities, they can actually help you complete the application over the phone. You can Por ejemplo, para SNAP, que es este programa de los cupones de alimentos, las estampillas de alimentos, usted puede hasta completar esta solicitud por teléfono, llamando y comunicándose con ellos, y va a ser un alivio en la obtención de alimentos para su familia. So their hotline number is 617-712-3487.
Can you repeat that one more time? 617 Ujú. 712-3487. El número de teléfono de la línea de asistencia de Connect es el 617-712-3487. Este es el número de teléfono que usted puede llamar para comunicarse con la línea de asistencia de T&D Connect. And now with that, we're going to go on to answer a couple of questions. We received some questions earlier in the day through a poll that Lourdes had put out. Hemos recibido durante estos días preguntas y las hemos puesto todas y evaluamos las que llegaron y vamos a contestar las que hemos recibido. If you're at home and on social media, you can also ask questions by entering them into the comments section on Facebook. Y si usted tiene preguntas, puede ir dejando sus preguntas en el Facebook Live que está debajo del videito donde estamos. Great. And with that, I'm going to turn it over to Seyu, who's going to go through the first questions that we've received. Vamos a ir con Sayu, que va a responder la primera pregunta que recibimos. So we currently don't have any questions on the live, but if people do have questions, please list them, or if you want more confidential service, you can also call the 311 center. We do have some pre-prepared frequently asked questions that we can talk about, and I'll let Alex start and we'll proceed to answer. No recibimos ninguna pregunta todavía, pero si usted no se siente como que, bueno, que no lo quiere hacer en público, recuerde que se puede comunicar con el 311 y hacer sus preguntas en privado. Y vamos a comenzar con algunas de las preguntas que tenemos preparadas para esta noche. So one of the first questions we have is, I recently received a notice to quit from my landlord. What should I do? Una de las preguntas que llegó es, recibí una notificación de que tengo que abandonar mi casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? So if you received a notice to quit from your landlord and you need assistance on what steps you should take, please contact the Chelsea Housing Legal Clinic. Si usted recibió una nota de que debe de abandonar su hogar, por favor, lo primero que tiene que hacer es llamar a la clínica legal al 617-466-3037. Their staff can help you interpret the notice to quit and identify the critical next steps that you'll have to take in the eviction process. El staff de la clínica legal lo puede ayudar para con los próximos pasos que usted debe tomar y usted debe seguir en este proceso. So the second question asks about the timing. So when should I seek out your help or legal advice? La pregunta, otra pregunta es ¿cuándo? Es sobre cuándo tenemos que buscar esta asistencia legal. So if you're experiencing economic hardship and maybe late on rent or owe rent to your landlord, we really encourage you to contact the Chelsea Housing Legal Clinic even before you receive an eviction notice. Si usted está atravesando un problema financiero y usted sabe que esto puede ser una posibilidad de que usted reciba esta nota, por favor contáctese aunque sea antes de recibir la nota. Si usted ya sabe que está experimentando una situación en la que usted puede correr peligro de perder su hogar, comuníquese con la clínica legal de Chelsea. In any event, if you believe you may soon face eviction, if you're experiencing eviction currently, or if you presently face harassment from your landlord, we encourage you to call us as soon as possible. Si usted piensa que usted sabe que está en una situación crítica y que va a necesitar asistencia, o sabe que la persona que le renta lo va a comenzar a presionar, por favor comuníquese con equipo de la ciudad cuanto antes. Understandably, you may worry about retaliation from your landlord or other negative consequences of contacting our legal clinic. Sabemos que usted capaz que está temeroso de contactar el equipo de la ciudad o la clínica legal pensando en las represalias que esto puede tener con la persona que le renta a usted. So your information, as well as your conversations between our professional attorneys and your household members, will remain strictly confidential due to attorney-client privilege. Toda la información de que usted comparta tanto con el equipo de la ciudad como con la clínica legal va a ser
confidencial. Esta información no se va a divulgar con nadie. O sea que lo que usted diga o los miembros de su familia nos digan, no se lo vamos a compartir a las personas que a usted le rentan. Further, we can help work with you to develop a plan to ensure that you do not face retaliation for seeking legal assistance from the clinic. También esto lo va a proteger a usted de recibir agresiones, porque usted ya está buscando ayuda legal y va a evitar de experimentar alguna situación que sea de disgusto para usted. And many do wonder whether that legal assistance will end up doing more harm than it does good. Y recuerde que no buscar ayuda legal pudiese crear más agravio, pudiese crear cierta disputa, así que le recomendamos siempre buscar primero ayuda legal. But crucially, the likelihood of you being evicted is far higher if you do not have legal representation. With legal representation, you will have a better chance of both staying in your home and fighting an eviction. Y otra cosa que es importante en este proceso es que usted tiene más posibilidades de tener un proceso mejor de desalojo y de que usted sea mejor representado si tiene asistencia legal a que no la tenga. O sea que es para su beneficio tener asistencia legal porque le va a ayudar en este proceso y no va a ir en su contra. Así que la asistencia legal en este caso, en un proceso de desalojo, es beneficiaria para usted y no va en contra de usted. And if you're presently on the receiving end of any form of harassment, if your landlord has been harassing you or threatening you, either verbally or physically, we encourage you to contact the legal clinic as soon as possible. Y si usted está enfrentando violencia de cualquier tipo, si usted está enfrentando abuso o si la persona que le renta está siendo agresiva con usted, por favor comuníquese con la clínica legal. Moreover, if you feel as if your personal safety and well-being is endangered because your landlord has threatened you with violence or has acted violently towards you, you should call the police department immediately. Y si el dueño de la casa en realidad ya no, pasa a una situación de que está siendo demasiado abusivo y usted se siente que ha habido una situación de violencia en este proceso, lo que usted debe hacer es llamar a la policía y poner un reporte. All right, so moving on to the next question that we received earlier. The question is, what evidence do I need for my case? What should I have prepared? Una de las preguntas que nos llega es qué es lo que yo tengo que, qué documentos tengo que tener yo preparados para lo que se dice preparar mi caso. So, as you're applying to either the legal clinic, rental assistance, or other housing programs, there are certain documents that you'll need in order to fill out the application. Tanto para la clínica legal como para los programas de asistencia de vivienda, hay ciertos documentos que usted tiene que tener a la mano y preparados a la hora de solicitar. So first, it's important to know what your total household income is for that year. Lo que es importante de saber es cuánto dinero hace su familia, todos los miembros que trabajan de su casa. Eso se llama el ingreso anual. Eso es un dato que usted tiene que tener y saber. If you don't know your total household income for 1 year, staff at housing programs can help calculate it by looking at the amount of funds that you make in a given week through either employment, unemployment, or other public assistance programs. Si usted no sabe cómo calcular esta suma anual de dinero que usted hace, contáctese con la ciudad, que el equipo va a ayudarlo a cómo calcular lo que usted hace de acuerdo a lo que recibe de desempleo o semanalmente o con algún otro tipo de beneficio, si acaso tuviese. If you're unemployed, it's helpful to have a letter either demonstrating that you lost your job, such as a termination letter from your employer, as well as
official unemployment letters from the state verifying that you're receiving unemployment benefits. Si usted en este caso está recibiendo desempleo, es importante que presente estos documentos de que está recibiendo desempleo y que sean la prueba de cuánto dinero está recibiendo. You should also have your lease readily accessible. If you don't have a lease, it's helpful to have a letter from the person that you're renting from that says the amount of rent that you owe each month. Otro de los documentos que usted tiene que tener es la copia de su contrato. Y si usted no tiene una copia de contrato, aunque sea una carta, cualquier documento que certifique o que sea la prueba de que usted renta y vive allí. And in an eviction case, you should be documenting every interaction you have with your landlord. This could be a written note or a typed letter. But every time you speak with your landlord, every time you receive a correspondence from your landlord, we encourage you to document it for your case file. Y es importante que usted también sepa de que tiene que tener cualquier documento que sea evidencia o cualquier nota, papelito, video, mensaje de texto, lo que sea, de que pruebe de que usted está teniendo este conflicto con la persona que le renta, ya sea una nota formal o cualquier tipo de comunicación informal, pero de que pruebe de que usted está teniendo este problema. Así que por favor no borre nada y mantenga todos los documentos o pruebas que tenga lo más posible. Accuracy is critical, so be sure to write down the specific dates when you've spoken with your landlord, the specific dates that you've received notices from your landlord, as well as the outcomes of those interactions. Tener información que sea clara y que sea fidedigna y que sea confiable es muy importante. Así que, por favor, si usted puede hasta tomar nota de los días y cuándo habló con las personas que le renta y qué fue lo que se dijeron, si usted puede tener esa información anotada en algún lado, es beneficioso para los procesos de desalojos a la hora de enfrentarse ante el juez. And then lastly, if you've been impacted by COVID-19, either in terms of your health or in terms of employment, it's critical to notify your landlord about that impact. Having that letter saying that you've been impacted by COVID-19 will help to strengthen your case. Cualquier cosa que usted también tenga que lo ayude a probar de que usted ha sido impactado por la crisis de COVID. Cualquier documento que usted tenga, si tuvo COVID, la carta del médico, cualquier cosa que demuestre que usted ha sido impactado, cuando lo despidieron, cuando perdió las horas, una nota del trabajo, pero que muestre que usted ha sido impactado por el COVID, también va a ser de su beneficio al momento de enfrentarse en este proceso de desalojo frente al juez. We also urge you to fill out the CDC Federal Eviction Moratorium declaration forms available on the Housing Resources section of our website. Y por último, le queremos recomendar de que usted debería, si usted se enfrenta en esta situación de que no puede pagar su vivienda y ha sido fuertemente afectado, debería de completar la moratoria del CDC y puede acceder a la declaración de la moratoria en el sitio web de la ciudad y también lo vamos a compartir en las redes sociales. So we also want to share the link that you can access to the declaration. Perfect. So in terms of the other questions, one resident asked if they were worried about immigration status and they asked if they should still call. Would they be protected during this process? Otra de las preguntas que nos ha llegado es ¿qué pasa si yo soy indocumentado o indocumentada? ¿Cómo es que me van a ayudar en este proceso? So the Chelsea Housing Legal Clinic, RAFT, as well as many other housing programs are open to all residents, regardless of citizenship or immigration status.
La clínica legal de Chelsea está abierta para todos los residentes de Chelsea y no se le va a preguntar nada sobre su estado migratorio. Su estado migratorio no interesa a la clínica legal. Moreover, programs such as RAFT do not constitute a public charge, meaning that they should not hurt your chances of obtaining citizenship. Tampoco los programas de RAF aplican a lo que se conoce como carga pública, o sea que no afecta en su proceso migratorio si es que está buscando asistencia a través de esos programas. Through the Chelsea Housing Legal Clinic, all of your information will be kept confidential. It'll be encrypted and it will not be shared with anyone without your consent. Todo esto, o sea, la clínica legal se va a manejar también con el consentimiento de usted, o sea que nada va a ser hecho ni llevado a cabo sin su previa consulta. And finally, we do not share any information about this program or other emergency housing programs with the federal government or any other federal agencies. También tenga presente de que nosotros no vamos a compartir ninguna de su información con ninguna agencia federal porque su estado migratorio no nos importa y su información es confidencial. Así que siéntase libre de contactarnos que no vamos a compartir su información con nadie. Excellent. So that concludes the questions that we received. We want to thank you for joining us tonight, and we hope that you'll visit the city's website or call 311 if you have any questions or if you would like additional information about these resources. If you don't know what is the 311 number, it's 617-466-4201. And on all social media, we want to share all these links and you will get access so much simple. Recuerde, si usted necesita ayuda, puede comunicarse con los servicios del 311, que es el 617-466-4209, y allí con gusto le vamos a acceder a toda esta información. Y si no, en la página web de la ciudad está toda la información. And also, stay tuned because next week we are having another meeting about the stabilization program. También, si usted es propietario de casa y quiere saber más sobre el programa de estabilización, la semana que viene vamos a tener otra reunión que vamos a compartir los detalles más adelante. Great. Thank you so much. Good night. Muchas gracias a todos. Buenas noches.